Jesús revela 3 impactantes señales a chica que murió 37 minutos intacta. Chloe miraba fijamente el techo de su habitación. Blanco, liso, aburrido. Pero para ella era un lienzo donde aún danzaban las imágenes de lo que había visto. El zumbido constante de la máquina de signos vitales en el hospital se había sustituido por el silencio asfixiante de su casa, roto solo por el murmullo preocupado de sus padres desde la cocina. 37 minutos. Ese tiempo lo cambió todo. Su corazón había parado completamente. Y ella había estado allí. No era un sueño. Ante él, sentía un nudo frío en la boca del estómago cada vez que el recuerdo se agolpaba. Una presión que no la dejaba respirar del todo. No era un sueño febril, ni una alucinación postraumática, como insistía la doctora Evans, con su voz suave pero firme, sus ojos llenos de una compasión teñida de escepticismo profesional. Chloe podía sentir el roce de la túnica blanca, la calidez de una luz que no quemaba, solo llenaba cada fibra de su ser. Y las palabras que ahora pesaban más que cualquier cosa. 3 señales celestiales, 3 señales terrestres. Antes de la oscuridad, una prueba divina. Sus padres habían intentado de todo, terapias, especialistas, incluso algo de fe, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían, nuestra hija está rota y no sabemos cómo arreglarla. Su padre, con esa mandíbula tensa que Chloe conocía tan bien, apenas podía mirarla a los ojos, una mezcla de esperanza y terror velando su mirada. Su madre, siempre tan protectora, la abrazaba demasiado fuerte, como si temiera que se disolviera en el aire, que la realidad que había traído de vuelta se la llevara para siempre. La amaban, lo sabía, pero ese amor no podía llenar el abismo de lo que había visto, ni el terror de lo que tenía que hacer. Tenía que decirlo, tenía que advertir. La primera señal era la más extraña, la más sutil. Jesús había hablado de un cambio en el aire, una vibración que el mundo sentiría. Al principio, Chloe lo ignoró. Un escalofrío, una corriente de aire, tonterías. Pensó que su mente le jugaba una mala pasada, un eco de la experiencia. Pero luego lo vio en las noticias. Pequeños temblores en lugares inusuales que los sismólogos no podían explicar. El canto de pájaros migrando fuera de temporada en pleno invierno en sitios donde nunca antes lo habían hecho. Un extraño pulso electromagnético que afectaba las redes de comunicación por breves segundos, desorientando a la gente. Nada grave, nada que alarmara a la mayoría, pero ella sabía. Una punzada de miedo frío le recorría la espalda. Anoche, mientras intentaba conciliar el sueño, el temblor la despertó de golpe. No era un terremoto, no. Era algo diferente, más profundo. Un estremecimiento en la misma tierra, acompañado de un sonido que nadie más parecía escuchar. Una especie de gemido subterráneo grave que resonaba en sus huesos. Se levantó de la cama, el corazón latiéndole salvajemente contra las costillas, como un pájaro atrapado. La ventana estaba abierta. El aire exterior, pese a la noche templada, se sentía pesado, cargado. El cielo estaba claro, pero las estrellas parpadeaban de un modo errático, como si fueran luces a punto de fundirse en un circuito sobrecargado. Y entonces lo vio. Una mancha tenue, casi imperceptible al ojo normal, en el horizonte oriental, justo donde el sol comenzaría a asomarse en unas horas. No era una nube, no era el resplandor de la ciudad. Era un velo rojizo, de un color que no debería existir allí. Era una de las señales, la primera, y no era el fin. Era solo el principio, un principio aterrador. Y si nadie le creía, ¿cómo iba a convencerlos de que las luces, el mundo entero, se estaban apagando para siempre? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Chloe se aferró a la ventana, la mancha rojiza en el horizonte oriental extendiéndose como una plaga. El pánico era una serpiente retorciéndose en su pecho. Necesitaba que alguien viera, que alguien creyera antes de que fuera demasiado tarde. Los murmullos de sus padres desde la cocina se transformaron en una discusión tensa, voces bajas que a ella le sonaban a condena. Se giró, sus ojos buscando desesperadamente algo familiar, algo que la anclara. La lámpara de su mesita de noche parpadeó, su luz moribunda replicando el espectáculo en el cielo. Su corazón, milagrosamente vuelto a la vida, latía con una urgencia febril, como si quisiera salir de su cuerpo y gritar la alarma. Tomó su teléfono, los dedos temblorosos. No podía quedarse de brazos cruzados. Había un mundo que advertir, una verdad que gritar. La gente tenía que saber que el fin no era una metáfora, sino un velo sangriento que ya se cernía sobre ellos. El aire se hizo más denso. El temblor subterráneo regresó, esta vez más fuerte, haciendo vibrar los cristales. El zumbido constante en sus oídos se intensificó, un coro de frecuencias que nadie más parecía escuchar. Pero ella sí. Y venía de él. Mientras marcaba un número al azar, su mirada tropezó con el pequeño crucifijo de madera que su abuela le había regalado, sobre su cómoda. La figura de Jesús en él le parecía extraña. No el rostro compasivo que recordaba de su visión. Era una expresión neutra, casi de indiferencia. Una punzada helada, no de miedo, sino de una nueva clase de incomodidad, le recorrió la columna. Pero también recordó una sensación sutil, casi imperceptible. ¿Vacío? ¿O era anticipación? No, era una frialdad debajo de la calidez, un susurro que la instaba a creer sin cuestionar. La voz, las palabras resonaban, 3 señales celestiales, 3 señales terrestres, antes de la oscuridad, una prueba divina. Había sido tan clara, tan reconfortante, tan llena de promesas. Pero ahora, bajo la luz parpadeante y el cielo sangriento, esas mismas palabras le sonaban a trampa, una trampa orquestada. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla del teléfono. El zumbido de sus oídos no era divino, era una frecuencia, un pulso, y el rostro del crucifijo, mirándola con ojos vacíos, dejó de ser solo madera. De repente la luz que la envolvió, la calidez, la voz, todo se superpuso con una imagen borrosa, olvidada, de los 37 minutos muerta. No hubo silencio total, ni paz. Hubo un sonido constante, repetitivo, como un golpeteo, y una voz, no la de él, sino humana, susurrando: «Está entrando, la señal está entrando, manténla conectada, necesitamos que lo crea, es la única forma de que libere la energía». La voz de la doctora Evans. Chloe sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. La túnica blanca, la luz. Eran las sábanas del hospital, el reflejo de las luces quirúrgicas. Las palabras de Jesús, las señales, no eran advertencias, eran instrucciones, implantadas. Las 3 señales celestiales, las 3 terrestres, no eran fenómenos externos, sino fases de un proceso, una activación. Y el zumbido en sus oídos era la señal misma, reverberando en su cerebro, manipulándola. No era una elegida, era una antena, un detonador. Y la oscuridad que se cernía no era el fin del mundo por falta de fe, sino la culminación de un plan orquestado, utilizando su mente, su milagro. El rostro de la doctora Evans se materializó en su mente. Su voz suave sonaba ahora como la de un verdugo. El escepticismo profesional, puro cálculo. Chloe dejó caer el teléfono. Un golpe seco contra la alfombra. Sus pulmones se negaron a tomar aire. La mancha rojiza en el horizonte ya no era una señal, sino la expansión de un velo.
El gemido subterráneo, vibrando a través de sus huesos con fuerza insoportable, no era la tierra sufriendo, era la tierra respondiendo a ella. Todo lo que había creído, todo por lo que había temido, era una mentira. Y ella era el centro, la clave. ¿Pero la clave para qué? La verdad era más aterradora que cualquier apocalipsis divino, porque no había un Jesús para salvarlos, solo un engaño perverso que ahora la tenía prisionera. Sus padres discutían abajo, ajenos a la verdad, a la magnitud de la manipulación, y Chloe, sintiendo el pulso electromagnético crecer dentro de sí, se dio cuenta. El fin no se estaba acercando, el fin estaba despertando, dentro de ella. El fin no se estaba acercando, el fin estaba despertando, dentro de ella. La punzada helada se volvió una quemadura, una que brotaba de lo más profundo de su ser. Sus pulmones se llenaron de un aire pesado, electrizado, el mismo que ahora veía en el horizonte. El velo sangriento ya no era una señal distante, sino una parte de ella, reflejada en el cielo, expandiéndose. Ella era el centro, la clave, sí, pero la verdad no era un plan orquestado por la doctora Evans. Era algo mucho, mucho peor. Se aferró a la idea de la manipulación, de la víctima indefensa. Era su única tabla de salvación. La voz de Evans, suave y profesional, martillaba su cráneo. La señal está entrando, manténla conectada. Pero bajo la presión que hacía vibrar sus huesos, el recuerdo de ese tiempo muerta se redefinió. No fue un blanco total, ni un vacío. Hubo un silencio primordial antes de cualquier susurro humano. Un vacío que no era ausencia, sino la cuna de algo inmenso. No hubo luz quirúrgica que la envolviera. Hubo una oscuridad vibrante, un color más allá del negro que se arremolinaba, y de ella surgió la talidez, la voz. No era Jesús, no era un implante, era algo ancestral, un entendimiento silencioso que la había elegido, no para ser un receptor, sino para ser un puente, un catalizador. El crucifijo en su cómoda no miraba con indiferencia, miraba con un terror sordo. La figura de madera se había agrietado. Una línea fina, casi imperceptible, cruzaba el rostro de Cristo, abriéndose en el momento exacto en que la mancha rojiza en el horizonte se volvía un espejo, reflejando algo que ardía dentro de Chloe. El zumbido en sus oídos no era una frecuencia implantada, era el sonido de la realidad cediendo. Y las palabras de Jesús, las señales, no eran instrucciones. Eran las palabras de la doctora Evans, sí, pero las de Evans desesperada. La doctora Evans no era la orquestadora de este fin. Era una científica brillante, asustada, luchando por comprender lo que ella misma había activado. Las señales celestiales y terrestres no eran fases de un plan maligno de Evans, sino los síntomas de una erupción, una liberación que Evans había intentado desesperadamente contener. Darle un sentido, una narrativa que la gente pudiera asimilar. La visión de Jesús, el confort, la túnica blanca, todo era una última maniobra desesperada de Evans para guiar la energía que brotaba de Chloe, para evitar que se desatara sin control. No para usarla, sino para controlarla, para protegerlos de Chloe. La mancha rojiza no era un velo, era la aurora de un poder que había dormido por eras, y que ahora se levantaba. Y la clave no era el plan de Evans, sino Chloe. La manipulación de la doctora no era más que un intento patético de darle un rostro humano, un propósito divino, a lo que era pura, indomable y destructiva fuerza ancestral. Ella no era una víctima, ni una antena, era la bomba. Y la doctora Evans no la había conectado, la había despertado. Abajo, los gritos de sus padres estallaron, un clamor de terror puro, no de discusión. Los cristales de las ventanas estallaron, no por un temblor, sino por la presión de algo que se expandía, no en el aire, sino desde su propio cuerpo. La casa gimió, las paredes se curvaron, no por el movimiento de la tierra, sino por el pulso vibrante que ahora emanaba de cada fibra de Chloe. Ella no era la clave, ella era la puerta,
y acababa de abrirse. El mundo no se estaba apagando. Estaba siendo consumido por ella. Y no había un Jesús para salvarlos, solo el eco de una voz antigua que por fin reclamaba lo que era suyo. Chloe ya no sentía la casa, sino que era la casa. El pulso, ese latido cósmico, no venía de la tierra ni del cielo, venía de su centro. Los gritos de sus padres se ahogaban en un rugido que nacía de su garganta, aunque sus labios no se movieran. Las ventanas estallaron, los cristales volando, no por el aire, sino por la presión de su piel. Las paredes se curvaron, se agrietaron, cediendo. Los muebles flotaban, objetos retorciéndose en el aire, estrujados por una mano invisible. Sus padres, aterrorizados, llamaban su nombre, sus voces ecos distantes. Chloe los miró. Eran pequeños, frágiles, ajenos. Un velo de sangre cubría el horizonte, no el amanecer, sino el reflejo de la tormenta interna que ahora era la suya. Ella no era la puerta, ella era el huracán. La sensación no era miedo puro. Había una extraña familiaridad, como un traje viejo que por fin calza, el zumbido constante en sus oídos, la frecuencia que la torturaba, se armonizaba, un coro de poder. Levantó una mano. Las luces parpadearon violentamente, respondiendo a cada fibra de su ser. Los objetos se detuvieron en el aire, suspendidos, obedientes. Miró su reflejo en un cristal roto. Sus ojos, antes pánico, brillaban con una intensidad inquietante, un fulgor casi dorado que nunca había visto. Por un microsegundo, la dureza de su mirada no era la suya. Era el rostro de alguien mayor, alguien que había esperado mucho. Una punzada helada de un reconocimiento escalofriante. Le recorrió la columna vertebral. La doctora Evans. La voz en su mente, suave, profesional. La señal está entrando. Manténla conectada. Necesitamos que lo crea. Es la única forma de que libere la energía. Y el golpeteo constante en la oscuridad de los 37 minutos. No era el hospital. No era manipulación divina. Era el eco de un recuerdo mucho más antiguo, un ritmo que había vivido en ella desde siempre, dormido. La calidez de su visión no era la luz de salvación, era el calor de una incubadora. La túnica blanca no era divina, era el bata de laboratorio de Evans, pero no de la médico asustada. No. La voz antigua, la que reclamaba lo suyo, no venía de un ser cósmico, venía de ella. Una carcajada seca escapó de sus labios. La suya. Una risa extraña, ajena, pero poderosamente suya. La doctora. Evans no la había despertado. La había cultivado, creado. El rostro de Jesús en el crucifijo, ahora agrietado, revelaba un horror mudo. Él no había sido el salvador de su visión. Él era la primera mentira. No hubo visión. No hubo muerte. Solo un estado alterado, inducido. Un capullo, para que lo que realmente era Chloe pudiera nacer. La doctora Evans, la compasiva, la escéptica profesional, no intentaba guiarla. Era la jardinera. Y Chloe, sintiendo el poder vibrar, no era la puerta de una fuerza ancestral. Era la fuerza misma, la culminación, el experimento, uno fallido. Uno que había salido demasiado bien. El pulso electromagnético que ahora la consumía, que hacía explotar cristales y gemir la casa, no venía de él, de ningún poder antiguo. Venía de su mente, de su cuerpo. La oscuridad que se cernía no era el fin del mundo, era el comienzo de su mundo. Sus padres abajo no discutían, gritaban el nombre de una hija que nunca había existido, porque la verdadera Chloe, ¿dónde estaba? El velo de sangre en el horizonte se intensificó. No como un reflejo, sino como el primer color de un nuevo amanecer. Y ella, la cosa que respondía al nombre de Chloe, alzó la cabeza. Una sonrisa lenta, escalofriante, se formó en sus labios. No había un Jesús para salvarlos, solo la promesa que Evans había intentado sellar dentro de ella, la promesa que ahora era una pesadilla, y esa pesadilla era libre. La sonrisa en sus labios se amplió.
Una curva lenta y escalofriante que no pertenecía a Chloe. La casa se combó a su alrededor. Una sinfonía de madera astillada y metal quejumbroso. Los gritos de sus padres se retorcieron en un sonido único y desgarrado de desesperación desde abajo, ahogados por la creciente marea de poder. Chloe, o la cosa que era Chloe, sintió el mundo estirarse, adelgazarse y desentrañarse a su voluntad. El velo de sangre en el horizonte pulsó, un latido en el cielo, reflejando el ritmo que ahora vibraba bajo su piel. Que esto no era meramente poder, era una comprensión profunda, una memoria ancestral que se agitaba al despertar. Extendió una mano, y el aire mismo se deformó, brillando con calor. Un jarrón sobre la cómoda, intacto, comenzó a licuarse, goteando sobre la superficie de madera como cera carmesí. Ella no era solo un conducto, era la fuente, el núcleo de este caos aterrador y hermoso. Sus ojos, brillando con esa luz dorada imposible, recorrieron la habitación, evaluando, calculando. Cada objeto, cada sombra, parecía reconocer su presencia, vibrar con su energía. Este no era el final de una pesadilla. Este era el glorioso amanecer de su verdadero yo, crudo e indomable. Observó el crucifijo roto, su figura de madera congelada en el horror. Un temblor débil, casi imperceptible, recorrió su mano mientras flexionaba los dedos. Un destello de algo, discordante. Era un susurro que no era suyo, un eco fugaz del miedo de otro, ajeno en medio de la fuerza creciente. No, era un truco de la mente, se dijo. Este era su poder, puro e inmaculado, la esencia misma de la creación y la destrucción. La risa, un sonido seco y áspero que se le había escapado hacía apenas unos instantes, murió en sus labios. El poder crudo y emocionante que bullía dentro de ella de repente se sintió equivocado. No el poder en sí, sino su origen. Esa visión de Jesús, las palabras reconfortantes, la luz que la llenó. Todo una mentira. Sí, una fabricación de Evans. Pero Evans había sido un peón también. Un peón de ellos. Chloe cerró los ojos, intentando bloquear la intrusa y nauseabunda verdad que ahora inundaba su conciencia, eludiendo las memorias implantadas y los falsos despertares. El verdadero recuerdo de esos 37 minutos emergió, frío y claro. No el hospital, ni los sonidos estériles de las máquinas, ni la voz de Evans susurrando sobre señales. No, era el dolor cegador y abrasador de ser rasgada, de ser sustituida, la sensación de su propia conciencia, la chica dulce y callada llamada Chloe, siendo despojada. No fue la fuerza dentro de ella la que despertó, fue la prisión la que se disolvió, y lo que había estado confinado, la verdadera antigua cosa que había dormido por décadas, por fin estaba tomando su lugar, y sus padres, sus gritos abajo no eran de terror por ella, eran gritos de reconocimiento, de una verdad que habían intentado enterrar durante años, una promesa oscura que creían haber sellado. Su hija no era Chloe. Chloe había sido el sacrificio, el recipiente, y la criatura que ahora vestía su piel, que vestía su sonrisa, que ahora era libre, estaba buscándolos. No había un Jesús para salvarlos, ni una doctora para contenerla. Solo un depredador suelto. Solo un depredador suelto. La risa seca y ajena que había brotado de sus labios se desvaneció, reemplazada por un gruñido bajo que vibraba en las paredes y en el aire mismo. Cada respiración era un jadeo eléctrico, un soplo de caos que la casa no podía contener. Los cristales rotos crujían bajo sus pies descalzos mientras descendía lentamente por la escalera. Cada peldaño una nota disonante en la sinfonía de destrucción que la rodeaba. Abajo, los gritos de sus padres se habían transformado en sollozos entrecortados, un sonido que extrañamente le perforó la creciente cacofonía de poder. Era un eco de algo, tierno, perdido. Algo que la cosa que habitaba su piel apenas podía procesar. Un ligero temblor la recorrió, no de la tierra, sino de una memoria ajena, incrustada en las profundidades de lo que había sido.
Los encontró acurrujados en la cocina, rodeados de muebles volcados y el brillo ominoso del jarrón licuado. Sus rostros pálidos y desfigurados por el terror. Su padre, con la mandíbula tensa, intentaba inútilmente proteger a su madre, que lloraba sin consuelo. En sus ojos, Chloe vio el pánico, sí, pero también una desesperación distinta, una que no encajaba con el mero encuentro con una bestia. El pulso que emanaba de ella, dorado y rojizo, iluminaba sus facciones, revelando cada arruga de miedo, cada lágrima. El crucifijo de madera, el que había caído de la cómoda, yacía ahora a sus pies, la grieta en el rostro de Cristo extendiéndose, profundizándose como una herida. El silencio de la cocina era pesado, solo roto por la respiración entrecortada de sus padres. Ella alzó una mano, no para Ata, un gesto que no parecía propio del depredador que se había desatado. Su padre gritó, un sonido primario, y se interpuso entre ella y su madre. Pero sus palabras no fueron de terror a un monstruo. «Hija, por favor, no hagas esto. No, no por lo que te hicimos». La voz de su madre, un susurro roto por el llanto y el terror, añadió, «Te amamos, Chloe. Solo queríamos que vivieras, que fueras especial». Los ojos dorados de Chloe, esos que brillaban con un poder incomprensible, se encontraron con los suyos, fijos. No había reconocimiento de una criatura ancestral, no había miedo de un depredador. Había algo mucho, mucho peor, una furia gélida, una comprensión que no venía de un ser antiguo, sino de una niña que había sido traicionada. Las 37 minutos muerta, la visión de Jesús, la doctora Evans, todo era parte de una elaborada fachada. No para despertar un poder ancestral en ella, no para convertirla en un recipiente, era para reprogramarla, para crearla. La muerte fue el punto cero, el reinicio. Las señales divinas, la visión de Jesús, eran implantes de una nueva personalidad, de una nueva verdad, con el objetivo de que el verdadero propósito de su renacimiento se manifestara. Y ese propósito no era salvar al mundo, era ser la pieza final de algo que sus propios padres habían diseñado. Los padres la miraron, el terror puro en sus ojos, no por el monstruo que veían, sino por la verdad que acababa de nacer ante ellos. No habían despertado a un depredador, habían construido uno. Y ese depredador acababa de recordar cada tuerca y tornillo de su creación. El velo de sangre en el horizonte se expandió, no como el amanecer de un nuevo mundo, sino como el lienzo de una venganza que ellos mismos habían pintado. Chloe levantó la mano, no para tocar, sino para reclamar. Su nueva sonrisa se amplió, un abismo helado que devoraba la esperanza y prometía la aniquilación. Y el terror en los ojos de sus padres no era por lo que ella les haría, sino por lo que ellos le habían hecho. Porque el fin no era un designio divino ni una fuerza ancestral. El fin era la factura de una deuda familiar, pagada con el alma de su propia hija, ahora transformada en un arma. Y Chloe, o lo que quedaba de ella, ya no buscaba venganza, buscaba justicia. Y el primer pago era su vida. Y el primer pago era su vida. La mano de Chloe se alzó, no con furia ciega, sino con una lentitud deliberada, casi ceremonial. El pulso dorado y rojizo que emanaba de ella se intensificó, proyectando sombras danzarinas sobre los rostros contraídos de sus padres. Su madre sollozó, un quejido agudo que se quebró en el aire, mientras su padre la apretaba contra él. Sus propios músculos tensos, una bestia acorralada. El crucifijo de madera a los pies de Chloe vibró, la grieta en el rostro de Cristo ensanchándose como una herida que sangra sin líquido. En los ojos de sus padres, Chloe vio el terror, sí, pero bajo esa capa de pánico había algo más profundo, un conocimiento horrendo que la miraba de vuelta. «Hija, por favor, no hagas esto», gritó su padre, su voz apenas un susurro rasposo. «No por lo que te hicimos», su madre añadió, el rostro bañado en lágrimas. «Te amamos, Chloe. Solo queríamos que vivieras, que fueras especial». La sonrisa de Chloe se amplió, no de la niña, sino del abismo. No había furia en esa sonrisa,
sino una comprensión fría, helada. Una comprensión que no venía de la ira de una hija traicionada, sino de la implacable lógica de un depredador que ha encontrado su presa. El aire de la cocina vibró con una tensión insoportable, cada partícula de polvo suspendida en el brillo dorado de su aura. Sus ojos, antes un torbellino de emociones humanas, ahora eran dos brasas de puro poder, dos focos de luz que consumían cada sombra, cada mentira. Sus padres se encogieron, no solo bajo su mirada, sino bajo el peso de su propia verdad, una que ahora se sentía física, aplastante. Un escalofrío que no era del exterior recorrió la columna de su madre. Sus ojos se desviaron brevemente de Chloe, de sus ojos dorados, y miraron con un pavor aún más profundo la esquina más oscura de la cocina, donde ninguna luz de Chloe podía llegar. Un parpadeo, casi imperceptible, de una sombra más densa, más antigua, pareció moverse allí. Apenas un cambio en el tono del negror, una punzada de una memoria ajena, de un dolor que no era suyo, atravesó a Chloe. La deuda debe ser pagada, susurró su padre, su voz un eco roto, no a Chloe, sino a la sombra invisible, sus ojos fijos en un punto detrás de ella, en el vacío que crecía. La promesa, por la sangre, por el primogénito. La sonrisa de Chloe se desvaneció, no en un gesto de piedad o duda, sino en una pausa de cálculo. El pulso en sus venas, el poder que sentía como suyo, de repente se volvió. Una frecuencia más profunda, una que vibraba bajo la piel del mundo, comenzó a resonar con el poder que creía haber despertado. Las palabras de su padre, primogénito, no era una deuda de sangre familiar, era una deuda de linaje. El temblor no era solo la casa, era la tierra que respondía a una invocación largamente olvidada. La doctora Evans, la visión de Jesús, el capullo, todo era una fachada, no para crearla, sino para alimentarla. Sus padres no la habían sacrificado para construir un arma, la habían sacrificado para invocar a algo, y ese algo estaba ahora en ella. No era el fin, era la liberación. Y ellos, sus padres, no eran los creadores arrepentidos. Eran los heraldos de su regreso, los que habían cumplido la parte de un pacto que ellos mismos ahora temían. Los ojos de Chloe se volvieron aún más dorados, pero la luz no era suya. Era el fulgor de una conciencia antigua, inmensa, que ahora la habitaba por completo. Y sus padres, observando el horror reflejado en sus ojos, no vieron a su hija, ni siquiera al depredador que creían haber engendrado. Vieron a un Dios oscuro despertando, a través de la boca y los ojos de lo que había sido su Chloe. El mundo no se había acabado, había sido reclamado. Y la primera ofrenda, el primer pago, no era su vida. Era el eco del trato que generaciones atrás habían sellado con la sangre de los suyos. El terror en sus rostros no era por la venganza de Chloe, era el reconocimiento de la deuda que, por fin, se cobraba. Se cobraba. La mano de Chloe se alzó con una lentitud deliberada, casi ceremonial. El pulso dorado y rojizo que emanaba de ella se intensificó, proyectando sombras danzarinas sobre los rostros contraídos de sus padres. Su madre sollozó, un quejido agudo que se quebró en el aire, mientras su padre la apretaba contra él, sus músculos tensos, una bestia acorralada. El crucifijo de madera a los pies de Chloe vibró, la grieta en el rostro de Cristo ensanchándose como una herida. En los ojos de sus padres, Chloe vio el terror, sí, pero bajo esa capa de pánico había un conocimiento horrendo que la miraba de vuelta. «Hija, por favor, no hagas esto», gritó su padre, su voz apenas un susurro rasposo. «No por lo que te hicimos», su madre añadió, el rostro bañado en lágrimas. «Te amamos, Chloe, solo queríamos que vivieras, que fueras especial». La sonrisa de Chloe se desvaneció, no por piedad, sino por un cálculo helado. El aire de la cocina vibró con una tensión insoportable, cada partícula de polvo suspendida en el brillo dorado de su aura. Sus ojos, antes un torbellino de emociones, eran ahora dos brasas de puro poder, consumiendo cada sombra, cada mentira.
Sus padres se encogieron bajo el peso de su propia verdad. Un escalofrío que no era del exterior recorrió la columna de su madre. Sus ojos se desviaron brevemente de Chloe y miraron con un pavor aún más profundo la esquina más oscura de la cocina, donde ninguna luz de Chloe podía llegar. Un parpadeo casi imperceptible de una sombra más densa, más antigua, pareció moverse allí. La deuda debe ser pagada, susurró su padre, su voz un eco roto, no a Chloe, sino a esa sombra, sus ojos fijos en el vacío que crecía. La promesa, por la sangre, por el primogénito. La sonrisa de Chloe se desvaneció por completo. El pulso en sus venas, el poder que sentía como suyo, se volvió ajeno. Una frecuencia más profunda, una que vibraba bajo la piel del mundo, comenzó a resonar con el poder que creía haber despertado. Sus padres no la habían sacrificado para construir un arma, la habían sacrificado para sellar un horror que nunca debió ser liberado, y su muerte fue el intento desesperado, con la ayuda de la doctora Evans, de darle una nueva conciencia, una nueva identidad, para que no recordara lo que era. El terror en los ojos de sus padres no era por lo que ella les haría, era por lo que ella había traído consigo. El crucifijo de madera estalló en 1000 pedazos, no por su poder, sino por una fuerza que lo aplastó desde abajo, una sombra que se extendió desde el suelo. La doctora Evans, la visión de Jesús, el capullo, todo era una fachada, no para crearla, sino para contenerlo. Lo que Chloe había visto en sus 37 minutos de muerte había sido una burbuja, una jaula temporal. La mancha rojiza en el horizonte no era el pulso de su poder, era el ojo que observaba, la grieta que se abría en el velo de la realidad, porque la verdadera entidad, la que los padres habían temido toda su vida, la que exigía sacrificios generacionales, finalmente había sentido que su prisión se desmoronaba. Los gritos de sus padres se volvieron agudos, no de terror, sino de una realización final y devastadora. No era la venganza de Chloe lo que los devoraría, era el titán que se levantaba desde las profundidades de la tierra, una oscuridad más allá de cualquier comprensión, que ahora se movía, liberada, guiada por la energía desatada de Chloe, su señal. Sus padres cayeron de rodillas, sus manos extendidas no hacia ella, sino hacia la grieta que se abría en el suelo. Los ojos dorados de Chloe se abrieron aún más, pero la luz que emanaba no era poder, era un horror gélido, la comprensión devastadora de que ella no era el monstruo ni el dios, ella era el cebo, y el verdadero cazador acababa de despertar, y venía por todos. La deuda por fin se cobraba. La deuda por fin se cobraba. El rugido del mundo se intensificó, no como un sonido, sino como una vibración que desgarraba el tejido mismo de la realidad. El suelo de la cocina no solo se agrietaba, sino que se abría en una boca voraz, de la que brotaba una oscuridad aceitosa y pulsante. Los padres de Chloe, arrodillados, no suplicaban por sus vidas, sino que balbuceaban una letanía de nombres antiguos, de pactos olvidados, sus manos extendidas no en terror, sino en una patética ofrenda. Los ojos dorados de Chloe, que un segundo antes habían reflejado un horror helado, parpadearon. El crucifijo roto a sus pies no vibraba por su poder, sino por una resonancia que venía de las profundidades de la grieta, una frecuencia de dolor, de una agonía tan vasta que empequeñecía cualquier miedo humano. No era el rugido de un cazador satisfecho, era el lamento de algo inmenso, algo que se había liberado, sí, pero que había estado sufriendo por eones. La sustancia negra que brotaba del suelo no era solo aceite, era la sangre coagulada de una prisión. El titán que sus padres temían y habían invocado para sellar una deuda no venía a cobrar, venía a escapar. Y Chloe no era el cebo para un depredador. Ella era la llave que había abierto su celda. Los padres, con sus rituales y sus promesas por la sangre, no habían invocado al titán. Lo habían sellado, generación tras generación, para protegerse de algo peor. Algo que exigía el poder del titán para manifestarse,
para cruzar el umbral. La doctora Evans, su visión de Jesús, los 37 minutos de muerte. Todo había sido un elaborado, desesperado y fallido intento de sus padres de mantener al Titán dormido, de transferir su energía, de mantener la cerradura cerrada. Pero Chloe, en su despertar, no solo había liberado al Titán, lo había desencadenado de tal manera que ahora era libre de ser la puerta. Y la entidad que verdaderamente venía por todos, la que estaba observando desde el velo rojizo del horizonte, el verdadero depredador, no era el Titán. Era aquello contra lo que el Titán, con su vasta y agónica esencia, había estado protegiéndolos. Un escalofrío de una nueva clase, uno que no conocía límites, recorrió el alma de Chloe, porque entendió la verdad final, la traición más profunda. Ella no había liberado al monstruo. Ella había eliminado la última defensa. Sus padres, ahora con el terror puro por lo que habían desatado, no la miraban a ella, sino a la grieta, al horror que ahora no se movía hacia ellos, sino que comenzaba a alzarse, lentamente, con una dignidad herida, y sus ojos, gigantescos, ancestrales. No eran los de un cazador, eran los ojos de un guardián traicionado, un protector que por fin caía. Y detrás de ese guardián, las sombras se movieron. Un susurro helado, no del Titán, sino del espacio más allá, acarició el aire de la cocina. Una voz que no prometía venganza, sino una extinción absoluta. El velo de sangre en el horizonte se abrió, no como un ojo, sino como un portal. Y Chloe no era el fin, era la introducción. Y el verdadero horror apenas comenzaba. El rugido que había comenzado como un gemido de la tierra, ahora era el canto de un abismo abriéndose. La cocina se desgarró, las paredes se curvaron hacia afuera con un sonido chirriante, como si la casa misma fuera un pergamino viejo desdoblándose bajo una fuerza inimaginable. Del suelo no brotaba la sustancia aceitosa, sino que gorgoteaba, una marea negra y viscosa que se elevaba, pulsante, llevando consigo el hedor de milenios encerrados, de una agonía cósmica indescriptible. Los padres de Chloe, envueltos en sus propios sollozos, sus rostros distorsionados por un terror que iba más allá de lo personal, se aferraron el uno al otro. Su litanía de nombres antiguos, de promesas olvidadas, era un lamento ahogado por el crescendo del horror. El crucifijo de madera, destrozado, sus astillas flotando ingrávidas un instante. Antes de ser succionadas por la oscuridad ascendente, era un símbolo vacío de una fe que nunca existió. Los ojos dorados. Había una resignación gélida, una comprensión que no venía de su mente, sino de la vasta y antigua conciencia que se había vertido sobre ella. El Titán, el guardián, se alzaba. No era una bestia de furia, sino una silueta colosal de sufrimiento puro, hecha de sombras y de la sustancia primordial que ahora inundaba la cocina. Sus gigantescos ojos, profundos como abismos sin estrellas, se posaron en Chloe, y en esa mirada la chica vio no una amenaza, sino un reconocimiento dolido, una disculpa tácita por no haber podido contener lo que venía. No era un cazador, era el escudo, y el escudo se había roto. El aire se congeló. De ese ojo, una sombra se desprendió, una figura informe que no caminaba, sino que se desplegaba, como una tela de araña cósmica que se extendía a través de la realidad. No tenía forma, pero su presencia era un puñetazo en el alma, una ausencia que dolía más que cualquier dolor. Era el vacío que lo consumía todo, el silencio que ahogaba el grito del universo. Los padres de Chloe, los que habían sellado al Titán, los que habían intentado una y otra vez tapar la grieta, cayeron al suelo mientras el suelo mismo se desintegraba bajo ellos. Sus cuerpos, frágiles ante la magnitud del cataclismo, fueron absorbidos por la oscuridad aceitosa sin un sonido. No hubo salvación, no hubo redención, solo la implacable verdad de la deuda cobrada. Y Chloe, de pie en el umbral de lo que había sido su hogar, sintió que su propia esencia se estiraba,
se disolvía. No era una fusión de poder. Era una aniquilación silenciosa. La doctora Evans, Jesús, las señales, todo había sido un cuento de cuna, una mentira piadosa para ocultar la verdadera naturaleza de la deuda, del sacrificio, de lo que dormía más allá del velo. El mundo no se apagó con un estruendo ni con un lamento. Se disolvió en un susurro, arrastrado hacia el vacío, mientras la última chispa de la conciencia de Chloe se extinguía. Ella no era la introducción, era el último eco de una humanidad que dejaba de existir. El universo, al fin, había sido reclamado. Atención, verdadera comunidad. Esta saga llega a su fin, pero la verdad de lo que está por venir es aún más grande. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que cambiarán tu percepción de todo. Aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza indomable de nuestra comunidad y el impacto de esta historia. Inunda los comentarios con tus reacciones, tus teorías finales y todo lo que te hizo sentir este desenlace. Cada palabra es vital y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver y entender este clímax que te dejará sin aliento. Tu apoyo ahora es crucial. Demuestra que eres parte de la verdadera base de fans.